Hola, saludos a todos. Mi nombre es Angie Sánchez. Junto a mi grupo colaborativo venimos a exponer clasificación del sistema nervioso y neurotransmisores. Yo voy a hablar de la estructura y función de la neurona. Me permito compartir pantalla. Voy a compartir mi presentación. Estructura de la neurona. Las neuronas son células especializadas que transmiten señales electroquímicas, facilitando la comunicación dentro del sistema nervioso. Según Redolar-Ripoll 2019, las neuronas típicas incluyen soma, cuerpo celular, dendritas, axón, terminales y terminales axónicos. Los somas o cuerpos celulares, esta alberga el núcleo y los otros órganos vitales para la actividad metabólica de la neurona. Las dendritas son extensiones cortas que reciben señales de otras neuronas y las dirigen hacia el soma. Su estructura ramificada aumenta el área de contacto con otras neuronas. Axón, es una extensión más larga que lleva el impulso nervioso desde el soma a otras células. En algunas neuronas, el axón está cubierto por mielina, lo que aumenta la velocidad de conexión. Terminales axónicos. Es una estructura en el extremo del axón que liberan neurotransmisores, facilitando la comunicación con otras neuronas o células afectoras. Ahora vamos a hablar de la función de la neurona. La función principal de la neurona es la transmisión de señales mediante los impulsos electrónicos y químicos. En este proceso se puede distinguir varias fases. La primera es la generación del potencial de la acción. Es cuando la neurona se activa cuando el estímulo supera un umbral mínimo, lo que provoca un cambio en el voltaje de la membrana y desencadena un impulso eléctrico. Conducción, la 2, conducción del impulso nervioso. Es el potencial de la acción que desplaza a lo largo del axón y las neuronas mielinizadas. La mielina facilita este proceso. Tercera, transmisión sináptica. En las terminales axónicas, el impulso eléctrico provoca la liberación de los neurotransmisores en la sinapsis, permitiendo que el mensaje se transmita a la siguiente neurona o a una célula objetivo, a una célula objetivo. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla para dar paso a mi otra compañera. Me presento, mi nombre es Adriana Borges Marín. Mi tema elegido es la estructura y función del sistema nervioso. Primeramente voy a hablar de su estructura. El sistema nervioso se divide en dos partes fundamentales, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el centro de comando donde se procesa la información, se toman decisiones y se almacenan los recuerdos, mientras que la médula espinal actúa como una autopista de información, transmitiendo señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, por lo que quiere decir que ambos procesan la información y coordinan las respuestas. Mientras que el sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan al cerebro, los nervios conectan con el sistema nervioso central a todo el cuerpo. Y están los ganglios, que son puntos de procesamiento de información. Bueno, seguimos con sus funciones. En sus funciones tenemos la recepción de estímulos. Este capta la información del entorno mediante receptores sensoriales y también detecta cambios como internos y externos. Seguimos con el procesamiento de información. El sistema nervioso central analiza la información. Lo que quiere decir esto es que el cerebro interpreta y responde a dicha información. Y por último tenemos la generación de respuestas. Se emiten señales a través del sistema nervioso periférico para ejecutar respuestas adecuadas. Bueno, por último queda decir que gracias por la atención prestada y seguimos con nuestra compañera Aileen. Saludos, mi nombre es Aileen Benjumea. Voy a hablar sobre las funciones y tipos de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas por neuronas en la sinapsis. Es el espacio entre dos neuronas. Su función principal es permitir la comunicación entre las células nerviosas, permitiendo que las señales eléctricas se transformen en mensajes químicos. ¿Cuál es su importancia? Es esencial prácticamente los procesos del sistema nervioso. Controlan funciones fundamentales como el estado del ánimo, la memoria, el aprendizaje, el sueño. Sus funciones principales: regulación emocional, modulación de la respuesta al dolor y control de funciones corporales. Efectos de los neurotransmisores en el funcionamiento del organismo. Tenemos la ausencia y el exceso. La dopamina, como en la ausencia tenemos la depresión, trastorno como el Parkinson, y en el exceso la esquizofrenia, comportamiento impulsivo. En los serotonina tenemos en ausencia como la depresión, la ansiedad, trastorno del sueño, y en el exceso tenemos los síndromes serotoninérgicos como la fiebre. La glutamona, defectos cognitivos como problemas de la memoria. En los excesos tenemos neurotoxinas como el Alzheimer. En la GABA, ansiedad, insomnio, epilepsia.
Y en el exceso tenemos la sedación, problemas de coordinación. En la sustancia tenemos como memoria, percepción del dolor. Y en el exceso, aumento de la percepción del dolor, inflamación. Y en el acetilcolina tenemos como las dificultades de la memoria, Alzheimer. Y en el exceso, espasmos musculares, salivación excesiva. En los mecanismos de liberación, la liberación de los neurotransmisores en la sinapsis es un proceso complejo que implica la entrada de iones o calcios en las neuronas, lo cual excedemos la exocitosis. Es un proceso mediante el cual vesículas y sinápticas liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico. Existen diferencias entre estas dos liberaciones. Exocitosis completa y la kicks and run. La exocitosis completa son las vesículas, liberación de la complementación de su contenido, y luego son recicladas. En la kick and run, las vesículas hacen un contacto breve, el cual libera una pequeña cantidad de neuronas. También tenemos en esta presentación como la GABA, la acetilcolina, influencias de la salud mental, endorfinas, influencias en la salud mental, glutamona, endorfinas, todas estas clases de sustancias que en un proceso de liberación de neurotransmisores, liberación de transmisores, ocurren en una estructura llamada sinapsis, que es el espacio entre ellas dos. La llegada de potenciales de acción, entrando al calcio, liberación de neurotransmisores, transmisión de sináptica, el papel del calcio de la liberación y los tipos de neurotransmisores. Muchas gracias. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Maya. Vamos a presentar el tema de la clasificación del sistema nervioso y neurotransmisores. Como primer tema, podemos observar la definición de filogénesis y ontogénesis del sistema nervioso. Este se refiere al desarrollo evolutivo de una especie o grupo de organismos a lo largo de varias generaciones. En el contexto del sistema nervioso, la filogénesis se centra en cómo este sistema ha evolucionado y se ha especializado en diferentes especies a lo largo del tiempo. Organismos simples. En los organismos más primitivos, como las esponjas, no existe un sistema nervioso. La comunicación entre las células se realiza de manera directa. En los organismos más complejos, en cnidarios, como las medusas, aparece una red nerviosa difusa. Vertebrados primitivos. Con la evolución de los vertebrados se desarrolla un sistema nervioso central más complejo, con un cerebro y una médula espinal. Mamíferos. En los mamíferos, el cerebro se ha especializado aún más, con la aparición de estructuras complejas como la corteza cerebral, que es responsable de las funciones avanzadas como el pensamiento y la memoria. Investigación e innovación. La filogénesis inspira el diseño de estudios comparativos entre diferentes especies, que pueden relevar principios fundamentales del funcionamiento neuronal aplicables a la biomedicina. La ontogénesis impulsa la investigación sobre la regeneración nerviosa y la reparación de daños neuronales, contribuyendo al balance de terapias para lesiones y enfermedades neurodegenerativas. Educación y comprensión pública. La enseñanza de la filogénesis y ontogénesis fomenta una comprensión más completa y matizada del sistema nervioso, desde su origen evolutivo hasta su desarrollo en la vida individual. Facilita la comunicación de conceptos científicos complejos de manera accesible, promoviendo la aparición del valor de la investigación neurocientífica.